¿Recuerdas la noche que un rayo estremeció el departamento? Estaba bajo mi manta llorando y tú te acercaste y te asomaste debajo de ella. Tú convertiste esa noche en una aventura hasta que pasó la tormenta. ¿Lo recuerdas? No, Maya, no. Es porque jamás pasó. La tormenta estuvo ahí, pero tú no. Las personas solo deseamos las cosas que no tenemos, y todos alguna vez hemos deseado conseguir algo que creíamos que completaría nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando te ha faltado todo? Incluso un pan con mermelada por las mañanas y un baño caliente. Alguien que carece lo suficiente para desear hasta las cosas más básicas es Denji, el protagonista de Chainsaw Man. Desde el primer episodio, la serie nos arroja a la cara la miseria física y emocional en la que ha vivido toda su vida. Es un personaje cuyo abandono roza los niveles existenciales, donde parece que hasta la vida misma se ha olvidado de él. El abandono es la herida que dirigirá los actos de este personaje, y para analizar el impacto que esta herida tendrá en su psique, partiremos de un concepto psicoanalítico llamado arquetipo psicológico, que es un patrón universal y heredado del inconsciente colectivo que nos sirve para representar el comportamiento y la percepción humana. Denji encarna el arquetipo del huérfano, tal como lo dice su nombre. Es el personaje que es arrojado al mundo sin ninguna figura paterna que lo guíe o figura materna que le brinde cariño. Es el inocente que perdió su inocencia demasiado pronto, ya que el mundo en el que creció nunca le permitió tenerla. Al no tener una brújula moral que lo guíe, solo puede confiar en aquello que ha estado más presente en su vida: el hambre, de comida, de afecto, de contacto y de validación. Y en el caso de Denji, su cuerpo es una representación simbólica de esa carencia. Tan solo en los primeros instantes vemos a Denji conversar con su mascota Pochita, mencionando todo lo que tuvo que vender de su cuerpo para poder subsistir: su ojo derecho, un riñón e incluso un testículo. Denji trabaja como Devil Hunter para poder sobrevivir, con apenas lo necesario para no morir. Su padre falleció y le heredó una deuda aparentemente impagable, mientras que el hombre que lo contrata no hace más que explotarlo, y él nunca se queja porque no conoce nada más. No sabe que tiene opciones porque nunca tuvo a nadie que se las enseñara. Ha estado expuesto a tantos estímulos aversivos desde la muerte de su padre que ha llegado a la conclusión de que estos no se pueden cambiar y que simplemente debe aprender a vivir con ellos. Denji lo resume en una frase bastante trágica: para nosotros, lo normal no es más que un sueño, pero incluso el huérfano tiene que crecer, y si él no se mueve, eventualmente ocurrirá algo en la vida que lo obligará a moverse o lo arrastrará. Denji es llevado por el hombre que lo contrata hacia una bodega aparentemente abandonada para cumplir con otro trabajo, pero todo fue una trampa del demonio de los zombies, quien lo acorrala con su horda de muertos vivientes y acaban con él. Normalmente el héroe de las historias clásicas comienza su historia para perseguir un ideal, o para cumplir un sueño o un destino, pero Denji no tiene tiempo de tener ideales cuando tiene hambre. A diferencia del héroe, su historia comienza cuando se da cuenta de que nadie vendrá a salvarlo, y que la única opción que le queda para evitar ser devorado por la oscuridad del mundo es confiando en la suya. La transformación en Chainsaw Man es una manifestación de su trauma personalizado. Denji no tiene ninguna herramienta emocional saludable para enfrentarse al mundo, por lo que su transformación encarna las únicas armas con las que ha contado toda su vida: su hambre, su rabia y su caos interno. Todo se conjuga para dar vida a un ente violento e insensible, que no es ni humano ni demonio, pero que sigue siendo Denji. El hombre motosierra no es una conciencia alterna que se apodera de su cuerpo, sino más bien su catarsis. Denji tomó esta forma haciendo un pacto con Pochita, quien era el demonio de las motosierras, una criatura que por naturaleza debía ser destructiva con los humanos, pero que en vez de eso desarrolló un vínculo emocional con uno de ellos. No solo hizo un pacto con Denji, sino que fue más allá al simpatizar con él, siendo así Pochita un demonio que reniega de su naturaleza infernal, de la misma forma en que Chainsaw Man no es demonio ni humano, pero es ambas a la vez. Esta contradicción representa los dos polos entre los que se estará balanceando Denji a lo largo de su desarrollo: el polo de su personalidad impulsiva, errática y hedonista, y el otro lado, que solo desea conexión auténtica y afecto humano. A Denji le faltó todo, así que su hambre es voraz, insaciable, pero no es un hambre que viene de la ambición, sino del abandono. Y la mayoría de las veces, la gente hambrienta no va en busca de los grandes banquetes, sino que casi siempre acaban conformándose con migajas.
terrible de la manipulación es que muchas veces nosotros somos cómplices inconscientes del engaño. Deseamos tanto que la fantasía que nos ofrecen sea real, que estamos dispuestos a cerrar los ojos ante las señales de peligro, con tal de sentir un poco de calidez humana, aunque sea falsa, aunque en el fondo sepamos que es veneno. Makima aparece en la vida de Denji como un ángel salvador, una redentora que le ofrecerá todo lo que nunca tuvo: comida, un hogar, un baño con agua caliente, un abrazo. Makima le da dos opciones: elegir ser un demonio y ser eliminado, o vivir como una persona, pero siendo su mascota. Y Denji, al escuchar las promesas de una vida normal, acepta sin dudar ser su mascota. El huérfano no solo carece de padres, carece de un modelo emocional de seguridad, lo cual lo vuelve extremadamente susceptible a idealizar a quien le ofrezca protección o calidez, incluso si esa persona es abusiva. Denji, ante las mínimas muestras de cuidado que recibe de Makima, no puede evitar proyectar en ella un símbolo de todo lo que nunca tuvo: una madre, una figura de autoridad benevolente y una amante ideal. En psicología, esto recibe el nombre de proyección, que es un mecanismo de defensa inconsciente donde atribuyes a otra persona emociones, deseos o una personalidad que en realidad no tiene. Es decir, no ves al otro como es, sino como te gustaría que fuera. Así Makima se convierte en el espejo perfecto, donde Denji refleja su necesidad más profunda: ser amado, aunque sea a costa de sí mismo. La relación que Makima construye con Denji es ambivalente y siempre está balanceándose entre el cuidado y el sometimiento. Lo rescata de la precariedad a la vez que lo toma como su propiedad. Le dice que tiene prohibido negarse a cualquier petición que le haga y luego le ofrece un abrigo como una madre amorosa. Le dice que se siente atraída hacia hombres como él, mientras le da de comer como si fuera un perro. Y Denji acepta el trato, porque este es el único tipo de vinculación que ha conocido hasta ahora: la sumisión, el intercambio y la deuda. Por eso vendió pedazos de su cuerpo para sobrevivir. Por eso aceptó trabajar para liquidar una deuda impagable cuando era niño. Y de hecho por eso le ofreció su sangre a Pochita en el momento en el que se conocieron. No solo le estaba salvando la vida, una vez más, estaba transaccionando afecto. Ese tipo de apego desorganizado refleja la herida psíquica en la que Denji se encuentra estancado. Él ama como un niño que teme ser abandonado, no como un hombre que sabe elegir. Y cuando te convences de que no mereces nada bueno, lo más probable es que te encuentres con alguien que te tome la palabra y esté dispuesto a pagar el bajo precio que te has puesto. Denji ha internalizado la idea de que el sufrimiento es su condición natural, tanto que incluso sus necesidades básicas se han convertido en un lujo inaccesible, como alimentarse, tener un techo que lo cobije, tocar unas qué? ¿Quién es el degenerado que escribió esto? Toda la vida la he pasado del asco, pero no he manoseado unas setas ni una sola vez. Estamos mal acostumbrados a creer que la falta de amor siempre se ve melodramática y pasiva. Creemos que el trauma nos apaga, que nos vuelve tímidos y asustadizos. Pero muchas veces, el trauma se ve como un hijo de p*** desbocado y muy cachondo. Denji se integra a seguridad pública y es asignado bajo el cuidado de Aki Ayakawa, un Devil Hunter con algunos años de experiencia, quien duda del potencial de Denji. Aki lo lleva hasta un callejón, donde le propina una golpiza para obligarlo a abandonar la SP. Y Denji responde de la única manera en que sabe hacerlo, con una patada directo en sus genitales. Es absurdo y también es gracioso, pero en este simple acto, Denji está mostrando su manera de operar en el mundo. Para él no hay reglas, solo resultados. No pelea con honor, ni le importa hacerse el bueno siguiendo reglas ni códigos de conducta, porque el honor es un lujo de quienes crecieron con guía y valores. Psicológicamente, esto lo ubica en un punto muy primario de su desarrollo emocional, que Sigmund Freud llamaba principio del placer, que describe la tendencia innata de la psique a buscar la gratificación inmediata y evitar el dolor. Generalmente este principio es regulado por su opuesto, el principio de realidad, que básicamente se encarga de mantener nuestros pies en la tierra. Es esa vocecita que te dice que no vale la pena ir a esa colonia de mala muerte con tal de ponerla, pero a Denji este le importa un cara. Eventualmente, Denji enfrentará al demonio de los murciélagos y al de las sanguijuelas, de forma simultánea, porque Power le prometió que se dejaría manosear si le ayudaba a salvar a su gato de las garras de esos monstruos. Hasta estos demonios que son indiferentes de la vida humana cuestionan las motivaciones de Denji. ¿Comer 3 veces al día? ¿Un baño con agua caliente? ¿Tetas? Y aún así, ven a Denji arriesgar su vida, sangrar y levantarse, una y otra vez, por una motivación tan ridícula que es aterrador para ellos. Y esto volverá a repetirlo cuando se enfrenta al demonio de la eternidad, a quien tortura durante 3 días, hasta que éste se deja eliminar con tal de acabar con su sufrimiento. Denji está desquiciado, y la serie prácticamente nos lo escupe a la cara. Himeno y Kishibe comparten un diálogo, donde indirectamente, la serie nos describe al individuo que es Denji. Hablan de la clase de Devil Hunters que son capaces de hacerle frente a los demonios, y no son los honrados, ni los disciplinados, ni los más valientes, sino los más dementes, aquellos a los que les hace falta un tornillo. Ser cuerdo implica tener algo que perder, implica valorar tu vida lo suficiente para que te dé miedo perderla. Pero ¿qué pasa cuando tu sistema nervioso está tan roto que ya no registra el miedo como algo útil?
Esto tiene un nombre. La desensibilización extrema se refiere a un estado en el que las respuestas emocionales y fisiológicas a un estímulo que normalmente provocaría miedo, trauma o dolor se encuentran completamente anestesiadas. Es un grado tan avanzado de desensibilización que sencillamente ya no puedes sentir dolor, ni miedo, ni tristeza. Este estado no se da de forma gratuita, sino que ocurre después de que un individuo ha pasado mucho tiempo expuesto a estímulos agresivos o estresantes. O tal como lo dijo Kishibe, la locura que se experimenta a diario afloja todos los tornillos. Para Denji, el mundo humano ya era un infierno, y los demonios no pueden competir con eso. Tal vez sus metas no sean las más nobles, pero nadie tiene más razones para estar desquiciado como él. Sin embargo, este diálogo y estas situaciones no enaltecen la locura de Denji. En realidad solo exponen lo destrozado que se encuentra por dentro. Nos están diciendo que los mejores Devil Hunters no son los más fuertes, sino los más rotos. Los que ya no esperan nada de la vida, los que ya no tienen un futuro que perder. Es una fortaleza que no nace del poder, sino, una vez más, del abandono. Denji derrota a los demonios, salva al gato de Power y ella está dispuesta a cumplir con su promesa. Pero una vez que Denji consiga lo que quería, se dará cuenta de que todo este tiempo estuvo buscando algo más que satisfacer sus deseos carnales. Algo más real y profundo. Algo que le ha faltado durante toda su vida. Originalmente, la palabra deseo viene de la palabra en latín desiderum, cuyos prefijos de, sidere, significan de las estrellas. Se cree que la palabra podría haber significado anhelar lo que viene de las estrellas, es decir, querer algo que está en otro sitio, cuando asumimos que lo que tenemos aquí no es suficiente. Denji por fin pudo tocar a Power, pero no sació su deseo, solo lo hizo más grande y abrió un vacío dentro de él. Se propuso con todas sus fuerzas satisfacer este deseo, pero no le dio el placer que buscaba, y en ese momento se cuestiona, ¿para qué seguir persiguiendo algo, si de todas maneras acabará sintiéndose vacío? Un deseo no muere cuando se deja de perseguir, sino cuando se hace realidad, ya que al volverse real, lo que sigue es el desencanto, es decir, que nos damos cuenta de que tenerlo no es ni de cerca tan satisfactorio como lo imaginábamos. El sueño de Denji se cumple, pero el anhelo prevalece, porque el vacío no ha sido saciado. Cuando Denji le cuenta a Makima la decepción que vivió, ella le muestra que las vivencias carnales tienen mayor peso y significado cuando éstas se viven con alguien a quien entiendes. Ambos tocan sus manos, entrelazan sus dedos, intercambian miradas, viven un momento que es profundamente íntimo y significativo, al punto que Denji empieza a sentir una pulsación erótica en su cuerpo, incluso si no entiende qué es lo que está pasando. Y cuando finalmente la toca, una descarga que no sabe nombrar se apodera de él y lo envuelve. No sabe lo que es, pero se siente como aquella experiencia que estuvo buscando todo este tiempo. Los deseos no son algo que decidimos, se gestan dentro de nosotros, en la parte inconsciente de nuestra psique, esperando que el objeto o circunstancia correcta aparezca en nuestras vidas para poder proyectarse sobre él. Algo se activa dentro de Denji al tener esta experiencia tan vívida, algo que es más profundo que sus ansias de saciar sus deseos carnales. Posteriormente, Denji tendrá otros encuentros con lo erótico, que le ayudarán a entender qué es lo que realmente está buscando. Cuando tiene su primer beso con Himeno, y ésta le vomita en la boca, Denji queda asqueado por la experiencia, y una vez más, se decepciona. Pero cuando Makima le ofrece a Denji la paleta que ella comía, la experiencia de ese primer beso indirecto sobrepasa la vomitiva situación anterior, debido a toda la carga emocional que hay en ese pequeño detalle. Y más adelante, cuando Denji está por tener su primer encuentro íntimo con Himeno, al encontrar la paleta que Makima le había dado, Denji cambia de opinión y decide abstenerse. Decide esperar porque quiere que su primera experiencia íntima sea con Makima, porque lo que realmente está priorizando es la conexión emocional y la única persona que ha podido ofrecerle esa conexión ha sido Makima. En realidad, Denji nunca estuvo buscando un cuerpo sobre el cual desahogar su ansiedad. Como todo huérfano emocional, solo busca sentirse querido. La herida del abandono puede llevarnos a enamorarnos de nuestra prisión, simplemente porque se siente como un techo que nos brinda un poco de estabilidad, incluso si es a costa de nuestra propia dignidad. No podemos exigir un trato justo si antes no reconocemos que lo merecemos. Si crees que la gente te hace un favor solo por tratarte con dignidad, acabarás por normalizar el abuso. Creerás que ser cuidado incluye ser controlado, que el cariño necesita de obediencia ciega, o que pertenecer a algún lugar significa sacrificar tu identidad para encajar. La misma clase de amor que suelen tener los perros por los humanos. El abandono emocional de Denji no se manifiesta solo en el deseo de experiencias emocionales intensas, sino en la incapacidad de saber reconocerlas. A pesar de que Denji ya reconoce en Makima aquello que le hace falta, esta sigue siendo una fantasía causada por sus deseos y alimentada por la manipulación de Makima. Pero ¿qué ocurrirá cuando una experiencia honesta se presenta en su vida, de forma directa y auténtica, que estará tan dopado que ni siquiera sabrá identificarla?
Jimeno fue la primera persona que le dijo a Denji que lo consideraba un amigo. Se lo dijo la mañana siguiente cuando amanecieron en su departamento. Incluso lo invita a volver cuando desee para desayunar juntos con Aki y Power. Ahí estaba, una persona diciéndole abiertamente que lo apreciaba. Pero a Denji no le causa nada. Ni siquiera su fallecimiento le generó reacción alguna. A pesar de que es consciente de que debería sentir algo, sencillamente no hay nada ahí. Esta es la paradoja a la que se enfrentan aquellos que han vivido toda su vida experiencias que fueron en extremo violentas o estresantes. Están tan desapegados de su mundo emocional, pero al mismo tiempo tienen tanta necesidad de reconectar con él, que oscilan constantemente entre sentir visceralmente o ser completamente indiferentes a lo que ocurre a su alrededor. No existen los puntos sanos para quien creció en un ambiente enfermo, y en realidad, Denji no es el único que se ha desensibilizado por este ambiente hostil y cruel. Aki perdió a su familia cuando era un niño por la devastación del demonio de las armas de fuego. Ahora solo le importa conseguir su venganza, tanto que acaba sacrificando años de su vida en pos de lograrla. Kishibe es el Devil Hunter con más experiencia de seguridad pública. Sus primeras apariciones en la serie son en el cementerio, el cual parece ser un lugar común para él. Y esto nos habla de lo acostumbrado que está de ver morir a sus colegas uno tras otro, al punto que ya no le causa nada, ya que su prioridad es cumplir con su deber. Jimeno es alguien que en apariencia es bastante alegre y extrovertida, pero ya no encuentra placer en otra cosa que no sean los placeres hedonistas como el alcohol o el cigarro. Power es el demonio de la sangre que poseyó un cuerpo humano. Vive indiferente de la vida humana y de cualquier cosa que no sea ella, hasta que encuentra un gato sobre el cual puede focalizar su afecto y establecer un vínculo emocional. Cuando la sensibilidad se erosiona, tener una meta u objeto afectivo les devuelve temporalmente la capacidad de implicarse emocionalmente con algo. Todos estos personajes que priorizaron su funcionalidad, sacrificando su capacidad de conectar, encuentran breves momentos de alivio en estos contenedores emocionales. Casi todos juzgan a Denji por tener ambiciones ridículas, pero en realidad ninguno es diferente a él. Venganza, cumplir el deber, placeres, una mascota. Al igual que Denji, ellos simplemente encontraron algo con lo que embriagarse para soportar la vida. Hubo una vez un ratón que vivía en el campo, que se sentía dichoso por tener cuanto necesitaba para vivir, ya que la naturaleza se lo daba todo: las semillas del campo, las frutillas silvestres, un acogedor agujero en un roble tapizado con musgo. Un día, su primo, el ratón de la ciudad, fue a visitarlo. El ratón de campo le mostró la zona, pero se sorprendió al ver que su primo miraba todo con desaprobación. Incluso le ofreció unas moras y nueces, pero este las miró con desdén y le dijo: «Me sorprende que puedas ser feliz viviendo en estas condiciones, en un sitio tan aburrido. ¿Por qué no vienes a mi casa en la ciudad? Verás que existe una mejor manera de vivir». Así, el ratón de campo fue a la ciudad a visitar a su primo. Al llegar, vio la casa inmensa en la que vivía, pero el agujero donde tenía que recluirse era tan pequeño como el que él tenía en su árbol. Pero cuando el ratón de campo realmente se sorprendió, fue cuando entraron a la alacena y vieron toda clase de manjares y dulces. Incluso había quesos de distintos tipos y sabores. Pero en ese momento, apareció la dueña de la casa, y los ratones tuvieron que esconderse. Cuando se fue, volvieron a intentarlo, pero ahora el gato de la familia los encontró. Los persiguió por toda la cocina y tuvieron que regresar al agujero. «Bueno», dijo el ratón de ciudad, «para comer estos manjares hay que esforzarse un poco, pero fíjate cuántas cosas deliciosas puedes probar aquí». El ratón de campo le contestó: «Tienes todo lo que cualquier ratón del mundo pudiera desear, pero el miedo y la falta de libertad son precios demasiado altos para mí. Yo prefiero vivir una vida sencilla y tranquila. Aunque no pueda disfrutar de los manjares que tienes aquí, sí que puedo disfrutar de otros lujos que me da el campo». El cuento del ratón de campo y el ratón de ciudad aparece en Chainsaw Man como un espejo que refleja los personajes de esta serie, donde todos en el fondo solo anhelan una vida sencilla, como la del ratón de campo, pero que acaban tomando decisiones que los llevan a la vida arriesgada, como la que tiene el ratón de ciudad. En el caso de Denji, él representa la paradoja de esta fábula: alguien que solo quería la vida de ratón de campo, pero para lograrlo, es obligado a vivir como si fuera el ratón de ciudad. Los traumas que surgen de las carencias como el abandono o el rechazo no provocan que tengamos deseos como los del ratón de ciudad, sino que distorsionan la manera en que nos relacionamos con ellos. El problema no es desear el queso, sino que estás dispuesto a sacrificar tu paz y tu integridad por tenerlo. El problema fue que te convenciste de que tus carencias se saciarían con algo tan superficial como los manjares de la alacena o los placeres carnales, o que tus sacrificios estaban justificados por motivos elevados como vivir en la gran ciudad, ejecutar una venganza o cumplir con el deber. El problema siempre fue el vacío, y ya es momento de que lo mires a los ojos. Ok, me rindo. No sé cómo seguir con este análisis, ¿ok?
¿Cómo se supone que saque una conclusión esperanzadora con un idiota que no puede pasar un tomo sin que su pene lo meta en los mismos problemas una y otra vez? Fujimoto está enfermo. ¿Qué dices? Acabas de decir que sanar no constituye un proceso lineal ni sujeto a normativas preestablecidas, sino más bien la resultante colateral de una disposición consciente a transitar la experiencia existencial en su totalidad, aún bajo la inercia restrictiva de las fracturas psíquicas que el trauma imprime en la conciencia. Y que la plenitud emocional no debe concebirse como un privilegio reservado a aquellos que han trascendido el trauma, sino como el propio mecanismo ontológico mediante el cual se configuran las condiciones necesarias para el equilibrio vital, dentro de las cuales la superación del trauma constituye tan solo una consecuencia derivada. Excelente, dame prestaciones de ley. Me gustaba escucharte hablar sobre los sueños que tenías, Denji. Haremos un contrato. Te voy a dar mi corazón, pero a cambio, quiero que me muestres los sueños que tienes. Esta es la línea con la que empieza el verdadero viaje de Denji. Cuando Pochita, el único amigo que ha tenido hasta ese momento, le salva la vida entregándole su corazón, a cambio de que le muestre sus sueños. Pero, ¿qué significa eso? Al verlo hablar de sus sueños, Pochita veía en Denji un entusiasmo por la vida que como demonio nunca pudo conocer. No importa lo roto que estuviera, Denji nunca dejó de soñar. Soñar con una vida mejor significa que crees que la vida aún tiene algo bueno en ella, incluso si no te lo ofrece a ti. Soñar con ello es conservar la sensibilidad para reconocer que hay algo hermoso en vivir una vida normal y sencilla. Pochita lo entiende y por eso no le pide que haga realidad de sus sueños. Con esta frase, solo le está diciendo: muéstrame que aún crees que la vida merece ser vivida, y yo te acompañaré en el camino. Chainsaw Man no habla solo del trauma, ni siquiera habla de cómo sanarlo. Habla de bailar con él, de vivir incluso si sigue presente, de vivir varias experiencias nuevas por primera vez, decepcionarte y aún así atreverte a vivirlo una vez más. No es sobre sanar el mundo, es sobre aceptarlo con todo y sus demonios. De que a pesar de que hayas visto 9 películas malas, confiar en que habrá una 10ª que tendrá lo necesario para conmoverte. Es sobre convivir con tu nuevo compañero de cuarto, sobre hablar de todo y de nada con tu mejor amiga, enamorarte de la persona incorrecta y volver a enamorarte de la persona incorrecta. Es cierto, aún quedarán puertas que puede que aún no estés listo para abrir, pero si permites que la vida fluya contigo y te siga llevando a la siguiente experiencia, te darás cuenta de que sanar a veces es una consecuencia de permitirte vivir con plenitud. Realmente el abandono solo se resolverá cuando tú elijas dejar de abandonarte. No necesitas un evento extraordinario para saber que tu vida por fin será diferente. En realidad, esa es una decisión que se toma un día a la vez, eligiendo quedarte contigo, aunque la vida nunca sea perfecta, aunque aún no te sientas completo. La transformación solo llegará con el cúmulo de tus decisiones que poco a poco irán empapando tu realidad hasta cambiarla por completo. Y mientras eso ocurre, no creo que haya problema en gozar intensamente de ese pan con mermelada.